Vamos a hablar de la Ilustración en España, fenómeno de una minoría moderada y tímida con más elementos de continuidad que de cambio con respecto a épocas anteriores y para el que la Inquisición aportó muchos palos en las ruedas. Nuestro recorrido va a contar con las aportaciones de Pierre Vilar, Stanley Payne, Paul Azar y Richard Hare. Esbozaremos, igualmente, las ideas contrapuestas sobre la Ilustración española que tuvieron Marcelino Menéndez Pelayo y Gregorio Marañón. Finalmente, utilizando datos de Gonzalo Ganes, situaremos con precisión la Ilustración en la élite y al resto de la población, más del 80%, en el llamado Estado llano. Para concluir, aconsejamos ver un vídeo de la UNED titulado Cómo enfermar en Madrid en el siglo XVIII, que nos refleja las desigualdades sociales de la época. Vamos a ello. Como saben, las palabras no han tenido en todos los tiempos el mismo significado. Ilustración es un concepto nuevo. Para sus contemporáneos era modernidad. La voz ilustración, referida al movimiento del siglo XVIII, se incluyó por primera vez en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 19ª edición, la de 1970. En su cuarta acepción lo define como movimiento filosófico y literario imperante en el siglo XVIII europeo y americano, caracterizado por la extrema confianza del hombre en la capacidad de su razón natural para resolver todos los problemas de la vida humana. La acepción quinta dice: época de la cultura europea y americana en que prevaleció este movimiento intelectual. No obstante, desde el siglo XIX, los historiadores empiezan a utilizar el término ilustración para definir el periodo que nos ocupa. Desde la sesión anterior, en la que empezamos a tratar la Ilustración, nos venimos preguntando si se dio Ilustración en España. La respuesta es sí, pero en una minoría moderada y tímida. Pierre Vilar, nuestro historiador guía en la historia de España, nos explica que hay cierto patriotismo español que aún desprecia el siglo XVIII, un siglo afrancesado, pero se pregunta, ¿hasta qué punto es verdad? No hay, señala, seguimiento de posiciones extremas, ni de los que quieren abolir todo el pasado para crear una sociedad diferente, ni de los partidarios de mantener todo como está, considerando una herejía cualquier novedad. Lo que hay, afirma, es una mayoría social, hidalgos bajo clero, campesinos, impermeable a las nuevas ideas, una atmósfera que no las sustenta, y una minoría que se abre al espíritu del siglo, pero con moderación y timidez. Estas clases ilustradas no minan de ninguna forma el poder real. Atacan el poderío material del clero, hacen que se expulsen a los jesuitas, se mofan de las costumbres devotas, pero respetan en el fondo la religión. Moratín recuerda a Molière más que a Voltaire. Reyes y ministros dejan que la Inquisición decadente incoe procesos de ideología a personajes de elevada categoría. La transformación espiritual tiene sus límites. Sin embargo, añade, esa transformación existe. La visión totalitaria del mundo se disocia. El pensamiento baja del cielo a la tierra. Muy pronto, un padre Feijó emprende la revisión de las falsas creencias y las grandes obras del siglo tratarán de economía social, manteniéndose a igual distancia de la antigua teología y del racionalismo de los derechos naturales. Desde luego no se trató de una transformación radical. Algunos historiadores, como el hispanista norteamericano Stanley Payne, destacan que el siglo XVIII fue un periodo más de continuidad que de cambio. Desde su punto de vista, las transformaciones que hubo, sin ser drásticas, sí fueron apreciables. El estereotipo fruto de la leyenda negra es
la del español como un demonio violento y sádico, orgulloso, pomposo, engreído e inevitablemente indolente, incapaz de trabajar o de estudiar. Para él, la Ilustración española fue mucho menos proclive al radicalismo que la francesa. El principal filósofo reformista español, el longevo Fray Benito Jerónimo Feijoo, destacó por ser uno de los personajes más razonables y constructivos de la Ilustración católica europea. En general, añade, los rasgos principales de la Ilustración española parecen acercar más al imperismo ilustrado inglés y estadounidense que a la vertiente ideológica francesa más abstracta. El reformismo borbónico siempre se situó en un término medio. Se crearon las diversas academias españolas y en torno a 1785 había por primera vez una bandera común para toda España, mientras que el rey de Prusia regaló la música de lo que se convertiría en la Marcha Real Granadera, más tarde considerada el himno nacional, hoy mismo reconocido por la Constitución Española de 1978. Pero ¿hasta dónde alcanzó? ¿Hasta dónde llegó la Ilustración en España? Palazar, que tiene una obra monumental, indispensable para los que quieran profundizar desde todas las perspectivas en el pensamiento del siglo XVIII, nos indica que se produjo entre una minoría y a pesar de la Inquisición. Dedicado a toda Europa, Azar se detiene en varias ocasiones en la visión de los españoles, desde los estereotipos de José Cadalso en sus cartas Marruecos, a las dificultades de publicar y difundir libros impíos por la persecución de la Inquisición, al elogio del benedictino padre Feijoo, que desde luego encumbra, la expulsión de los jesuitas o las costumbres de Madrid o los masones. Según Azar, los ilustrados del XVIII en Europa buscaban la felicidad. Consideraban que la razón se bastaba por sí misma y tenían por lema «Atrévete a conocer». Las ideas renovadoras que chocaban frontalmente con el catolicismo en España, defensora de la resignación y el sacrificio, con la promesa de una vida mejor en otro mundo. No obstante, Azar señala que la Ilustración, entre una escueta minoría, se introdujo en España por métodos imprevisibles: correspondencia, reseñas críticas que exponen la idea que combaten, contrabando de libros, sin olvidar en ningún momento que nos encontramos ante una dicotomía desigual: la masa católica reaccionaria, la minoría ilustrada. Pero en esa dicotomía de la que acabamos de hablar, ¿quiénes se oponen? Richard Hare, en la España y la Revolución del siglo XVIII, otra obra destacada y necesaria, nos señala que lo que se oponía fue la nobleza terrateniente de la Iglesia contra los ilustrados. El interés de Hare por España lo despierta Elena Fernández Mel, republicana española exiliada en París, formada en el Instituto Escuela, con la que se casó en 1946. Es la traductora al español de varias de sus obras. Hare había llegado a Francia con las tropas norteamericanas que luchaban contra Hitler. Elena estaba ya exiliada en París, estudiando en la Sorbona. Se conocieron como estudiantes, se casaron, terminaron volviendo a Estados Unidos y completando ambos sus doctorados en Chicago, en la Universidad de Chicago. En España y la Revolución del siglo XVIII, escrita en 1958, Hare señala que la Ilustración española fue el resultado del conflicto entre la visión católica frente a la explicación filosófica del universo. Lo que motivó el conflicto entre los conservadores y los que trataron de compaginar esa visión religiosa, que nunca desapareció, con la concepción cristiana de la ciencia. Desde su punto de vista, la Ilustración española
fue un asunto de élite, que fundamentalmente fomentó Carlos III, amiga de lo nuevo y obsesionada por la instrucción y la mejora de la agricultura, opuesta a una masa rutinaria e inerte aferrada a la tradición. Hess recuerda que los enemigos de las luces retardaban todas las reformas y además los primeros en impedir la libre circulación de todas las ideas fueron los propios reyes, que mantuvieron la censura previa de los libros, establecida por los Austrias. Aunque algunos nobles aparentaban ser ilustrados, lo que se llama despotismo ilustrado, en muchas ocasiones no tuvieron fuerza suficiente para sacar adelante sus proyectos si no contaban con el consenso de las fuerzas aferradas a la tradición, es decir, la nobleza terrateniente y la Iglesia. Llegados a este punto, vamos a detenernos en dos visiones contrapuestas sobre la Ilustración en España. La de Marcelino Menéndez Pelayo, por una parte, y la de Gregorio Marañón, por otra. Menéndez Pelayo, 1856-1912, fue un escritor, filólogo, crítico literario e historiador de las ideas, miembro de la Real Academia Española en 1880, diputado a Cortes en 2 legislaturas y propuesto para el Nobel en 1905. Fue asimismo miembro de la Real Academia de la Historia desde 1883, de la que llegó a ser su director. En su Historia de los heterodoxos españoles, 1880-1882, en la que hace semblanzas de herejes o heterodoxos españoles célebres, se refiere a los afrancesados del siglo XVIII, su filosofía y política, su pensamiento y la penetración de la acción anticatólica, la influencia de la Revolución Francesa y del liberalismo progresista. Les reprocha hacer actividades antiespañolas. Menéndez Pelayo considera la centralización de los Borbones, el jansenismo, todo lo francés, el liberalismo y cualquier otro pensamiento heterodoxo como volteranismo o enciclopedismo. Desde su punto de vista, el siglo XVIII es la clave de toda la decadencia española, fruto de la heterodoxia, algo advenedizo y ocasional por lo que se dejan llevar algunas mentes atribuladas por confabulaciones. Condena el enciclopedismo, materialismo, utilitarismo, deísmo que propiciaron, entre otros, Diderot, Kant, Rousseau y Voltaire. Para él se puso en manos de extranjeros el territorio, la educación, el gobierno, el arte y la economía. Gregorio Marañón, por otra parte, que vivió entre 1887 y 1960, fue un médico internista, científico, historiador, escritor y pensador perteneciente a la generación de 1914, cuyas obras en los ámbitos científico e histórico tuvieron una gran relevancia internacional. Fue académico de la Real Academia Española, de la Historia, de la de Bellas Artes, de la de Medicina y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el ámbito de la historia escribió un libro fundamental, Las ideas biológicas del padre Feijóo, en 1934, en el que rehabilita su memoria frente a viejos prejuicios. Su visión de la Ilustración no es del todo complaciente, pero reconoce que auspició una de las épocas más felices de la historia de España y manifiesta su entusiasmo por las academias, las sociedades económicas, las colonias de Sierra Morena o por los gobiernos prósperos de Fernando VI y Carlos III que lograron sacar a España de su decadencia y rehacer el país gracias a una política interior acertada y una decidida obra de cultura, destacando la apertura científica. Para él, la influencia francesa patente en gobernantes, la aristocracia y los intelectuales trajo consigo un poderoso aliento renovador. En su opinión, lo que frustra la esperanza de la marcha hacia adelante de los ilustrados fue la Revolución Francesa. Vamos a ver a continuación la semblanza de ilustrados españoles, como les he señalado, tímidos y moderados. Algunos tuvieron conflictos con la Inquisición, pero ninguno
fue anticatólico. El primero de todos ellos es Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, que vivió entre 1676 y 1764. Fue un religioso benedictino, ensayista y polígrafo español que constituye una de las figuras más destacadas de la primera Ilustración española. Menospreciado por Méndez Pelayo, que lo reduce a polígrafo, divulgador, influencer, llamaríamos hoy, su figura ha sido reivindicada por Gregorio Marañón y Paul Azar. Su obra fundamental es Teatro Crítico Universal, escrita entre 1726 y 1740. Son 8 volúmenes con 118 discursos. El término discurso lo toma de discurrir, disertar libremente, y se denomina a sí mismo ciudadano libre de la República de las Letras. Si bien sometía todos sus juicios a la ortodoxia católica y poseía una incurable curiosidad. Filosóficamente se decantó por el empirismo de Francis Bacon y su Novum Organum. Sus obras suscitaron una auténtica tempestad de rechazos, protestas e impugnaciones, sobre todo entre los frailes tomistas y escolásticos. En su discurso 16, Defensa de las Mujeres, en el primer volumen, está considerado como el primer tratado feminista español. Cuestiona la misoginia de la época y defiende la capacidad intelectual de las mujeres. Gregorio Mayans y Siscar, valenciano que vivió entre 1699 y 1781. Fue un erudito, jurista, historiador, lingüista y polígrafo español. El mayor representante, junto a Feijóo, de la primera Ilustración española. Hay que advertir que Mayans fue intelectualmente un hombre mucho más preparado que Feijóo. Para él, ante el desprestigio de la universidad y de la escolástica, la opción es adoptar el pensamiento europeo en el terreno científico y recuperar el humanismo español del siglo XVI. Arremete contra el conservadurismo ideológico y el empobrecimiento literario de las universidades. A la larga, su erudición latina y elitista constituye el último escalón del humanismo, mientras que Feijóo es el primer peldaño de la Ilustración española. Colaboró en el Diario de Literatos con el seudónimo Plácido Peranio. Publicó unos monumentales Orígenes de la lengua española. Reimprimió 2 veces las reglas de ortografía de Antonio Nebrija y compuso una retórica. Es más, a él se debe la primera biografía de Miguel de Cervantes, impresa en 1738. Martín Sarmiento, o Padre Sarmiento, se llamaba Pedro José García Balboa. Vivió entre 1695 y 1772. Fue un escritor y erudito benedictino perteneciente a la Ilustración. Estudió artes y filosofía en el monasterio benedictino de Irache, en Navarra, y teología en la Universidad de Salamanca. Residió durante mucho tiempo en el convento de San Martín de Madrid, si bien realizó varios viajes a su tierra natal, Galicia, que aprovechó para estudiar la historia natural, la botánica, la arqueología y la lengua de la región. Estaba interesado en las ciencias experimentales, en la filología y en la lingüística. Centró su máxima atención en el análisis de la lengua gallega, que en aquella época estaba desprestigiada, e intentó introducirla en la escuela, en la administración y en las iglesias. Era partidario de fomentar la cultura en el idioma de los niños, así como de dignificar el gallego y utilizarlo en los proyectos pedagógicos. Se mostró muy partidario de la creación de instituciones públicas como las bibliotecas o los jardines botánicos. Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui, nacido en Lima en 1725 y fallecido en Baeza en 1803. Era doctor en Teología y Derecho por la Universidad de San Marcos, de Lima, de la que llegó a ser catedrático por oposición. También participó en algunos
proyectos de la administración del virreinato. Su llegada a España en 1752 está salpicada de problemas, perseguido por el fiscal de Lima. Viaja a Italia y Francia, 8 años. Fue amigo de Voltaire, que lo define como el español que sabe pensar. Regresa en 1765 y desde entonces la Inquisición le tiene en su punto de mira. Protegido por el conde de Campomanes, ministro de Hacienda, el rey Carlos III le encomendó los proyectos de colonización en zonas del sur de España, siendo nombrado intendente de Sevilla y del ejército de Andalucía y superintendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Con este cargo comienza a planificar una reforma según el modelo del despotismo ilustrado en el comercio, los asentamientos, la defensa y la promoción de la cultura. Como es conocido, fundamentalmente esas repoblaciones las realizó con alemanes católicos, que fueron los que se fueron asentando en fundamentalmente la Carolina y toda la comarca colindante. Fue procesado y condenado por la Inquisición en 1778, aunque logró evadirse exiliándose en Francia. También fue caballero de la Orden de Santiago. Padre Isla: José Francisco de Isla de la Torre y Rojo, que vivió entre 1703 y 1781. La fama de Isla y su puesto en la historia de la literatura española está vinculada a su sátira contra los predicadores de su tiempo. Historia del famoso predicador Gerundio de Campazas Alezote, aparecida en 1758, primera parte, fue prohibida por la Inquisición ya impresa, y la segunda parte apareció en edición clandestina en 1768. Su propósito era mejorar la predicación, pero la parte satírica del libro contribuyó a alimentar la mala imagen de los miembros de las órdenes religiosas entre las clases populares, y fue utilizada como argumento por el anticlericalismo del siglo siguiente. Se le ha definido como hombre de dos caras, que, sin ser plenamente reaccionario, no llegó a ser innovador. La última semblanza que recogemos es la de José Cadalso y Vázquez de Andrade, nacido en Cádiz en 1741 y fallecido en San Roque en 1782. Fue un militar español, muerto al ser alcanzado por una granada inglesa, y un valioso literato recordado por sus obras Los eruditos de la Violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas. Es muy probable que la primera obra escrita por Cadalso fuera Defensa de la nación española contra la Carta persiana de Montesquieu. De manera póstuma fueron publicados sus textos más conocidos: Noches lúgubres, aparecida en el Correo de Madrid entre 1789 y 1790, y Las Cartas barrocas, que vieron la luz por primera vez en entregas en el mismo diario a lo largo de 1789, probablemente publicadas por su amigo Manuel Aguirre, que también colaboraba en este diario. En Cartas Marruecos, tomando como pretexto un viaje a España del árabe Yassel, realiza una crítica profunda y exhaustiva de las costumbres y defectos nacionales, a la vez que defiende el sentido reformador del despotismo ilustrado. El modelo que sigue es el de las cartas persas del barón de Montesquieu. Índice general del diario histórico, político, canónico y moral, Diario de los literatos de España, Diario curioso, erudito y comercial, Gaceta de Madrid, Correo de Madrid o de los ciegos. Estamos ante la prensa legal durante la Ilustración. En ningún caso se puede hablar de prensa libre, pero participa en la tarea de la divulgación de las luces. El total de periódicos españoles del siglo XVIII debía oscilar en torno a los 135. La mayoría de ellos tuvieron una corta duración. Hay una concentración de los mismos en la corte, del 51%, y el número de lectores, con muchísimas reservas, se puede cifrar en unos 50.000.
La censura era rigurosísima. Ningún impreso puede ver la luz sin la obligatoria licencia previa. Se trata de una prensa vigilada por el poder y en la mayoría de los casos controlada directamente. En esa órbita, sus contenidos son literarios, eruditos, de costumbres, económicos y en menor medida informativos. Dan cuenta de acontecimientos de la corte española y, con notable retraso, también de las cortes europeas. También hubo prensa clandestina y el mejor exponente de todos ellos fue El Duende Crítico, editado entre 1735 y 1736. Según explica Teófanes Ejido, muestra los orígenes del periodismo español y sus vínculos con el panfleto, la sátira y los pliegos de cordel. Refleja el sentir de algunos sectores de la opinión pública, aunque ésta se halle todavía por construir. No duda en atacar a la monarquía o a los jueces, poniendo en solfa los secretos de Estado y las intrigas palaciegas del gobierno de Felipe V. Las autoridades buscaron por todos los medios a su autor, que utilizaba el seudónimo Fray Manuel de San José. Se trataba en realidad de Manuel Freire da Silva, finalmente descubierto y encarcelado. El propósito del duende era fustigar a los representantes de los poderes públicos y causar el regocijo de la villa. El éxito fue indudable a juzgar por las múltiples coplillas que circulaban por Madrid y, según señala Ejido, también por provincias. Los temas que tratan son el odio a los franceses, los impuestos, la inferioridad frente a Europa y la sátira descarnada de los personajes de la corte. El índice de libros prohibidos de la Inquisición española fue la relación de los libros establecidas por esta institución, cuya difusión y lectura estaba prohibida en los territorios de la monarquía hispánica. La primera edición data de 1551, 13 años antes de la promulgación por el Papa de la relación de libros que afectaba a todos los católicos. El índice español fue reeditado y corregido en múltiples ocasiones. Para el siglo XVIII nos centramos en las ediciones de 1707, 1747 y 1790. En 1819 apareció el último decreto de la Inquisición española al respecto. En el siglo XVIII, la principal actividad que le quedaba al Tribunal del Santo Oficio era la censura, pero no lo tenía todo bajo su dominio. La Inquisición era libre para publicar listas condenatorias de libros, pero la mayor parte de la verdadera censura estaba bajo el control del Consejo de Castilla. La decadencia de la Inquisición empezaba a ser patente. Carlos III limitó aún más sus atribuciones, pero Carlos IV las recuperó por temor a la Revolución Francesa. Los castigos que imponía la Inquisición por tener o difundir libros prohibidos oscilaban entre la excomunión, la cárcel y los autos de fe con quemas de libros para escarnio público. Concluimos con una visión sobre la Ilustración y las Reales Academias. El periodo ilustrado español, desde la perspectiva de las instituciones culturales, puede dividirse, a la luz del horizonte que persiguen, en dos fases caracterizadas respectivamente por la búsqueda de la verdad y el logro de la utilidad, y correspondientes cada una de ellas aproximadamente a medio siglo. La primera fase de la Ilustración española, caracterizada como de búsqueda de la verdad, que radica primordialmente en la ciencia, es la opción predominante en el reinado de Felipe V, en el que surgen las academias, las tres nacionales: española, de la lengua, en 1714, de la historia, en 1738, y de las nobles artes, después de San Fernando, en 1744, y, entre otras, las instituciones académicas sanitarias. Haría falta esperar un siglo para que comenzara la ampliación del número de reales academias nacionales. La segunda fase de la Ilustración española, caracterizada por el logro de la utilidad, se orientará hacia el progreso técnico y económico. Será la opción predominante en los reinados de Carlos III y Carlos IV, con la creación de los reales gabinetes
y las sociedades económicas de amigos del país, y, consecuentemente, se asistirá a una progresiva decadencia del movimiento académico y de las academias existentes. Serán años oscuros, cuando no finales, para algunas instituciones académicas. El reinado de Fernando VI, 1746-1759, es de transición. Ni se está en con la verdad inútil, ni se opta decididamente por la utilidad verdadera, la técnica y la utopía del progreso indefinido. Les agradezco mucho su atención. Pese a no contar para nada con la mayoría de la población y ser un fenómeno que podemos calificar como apocado, la Ilustración moderada de España contribuyó a los cambios sociales que se producirán en el siglo XIX. En nuestra próxima sesión repasaremos a los protagonistas de este cambio singular. Esperando poder contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.